Compañeros, neoliberalismo en México. Héroe villano de la historia del país. Factor importante en un avance económico o simplemente el culpable de la mayor crisis que ha azotado a México. Los invitamos a recorrer todos los conceptos más importantes de este tema, como lo son: concepto del neoliberalismo, los antecedentes, las características más importantes, consecuencias a la ciudadanía mexicana y una breve historia del neoliberalismo en México. Antecedentes del neoliberalismo. El neoliberalismo es la aplicación de la política capitalista. El capitalismo es la política que se basa en la propiedad privada. De esta forma busca que el Estado no intervenga en la economía. El capitalismo se va desarrollando de la época medieval y crece gracias al comercio. Tiene su auge en la revolución industrial, con la llegada de la producción en masa, y encuentra su gran bache en 1929 con una crisis mundial. Durante esta crisis hay demasiado desempleo y al no ganar los trabajadores no pueden consumir los productos de los patrones. Gracias al movimiento del keynesianismo, el Estado vuelve a intervenir en la economía, generando trabajos para los desempleados y reactivar la moneda. El neoliberalismo se define como aquella teoría política con la que se pretende lograr la máxima reducción de la intervención del Estado. Se encuentra asociado al libre comercio y al capitalismo en términos económicos. Es un concepto más ideológico que teórico y sobre todo más político que económico. Hablamos entonces de un cambio en la configuración de la economía capitalista. La transmisión de México fue iniciada con Miguel de la Madrid Hurtado, con la idea de modernizar el país. Es la acción del Estado por establecer las bases que defenderán para el camino hacia el libre mercado globalizado. El presidente con mayor importancia aquí fue Carlos Salinas de Gortari. El neoliberalismo ofrecía dos cosas. Uno, a los países desarrollados les abría la posibilidad de expandir sus empresas al creciente gran mercado internacional. 2. Los países subdesarrollados experimentarían un fuerte movimiento económico tendiente a su modernización al integrarse a dicho mercado. México no tenía dictadura, pero se encontraba inmerso en una severa crisis que se caracterizaba por la industria que no alcanzaba la competitividad necesaria que le permitiera obtener sus propios recursos y continuar su crecimiento. La agricultura estaba exhausta por haber transferido buena parte de sus recursos a la industria y el país tenía que importar grandes volúmenes de granos básicos. La deuda externa era enorme. El peso mexicano había sufrido una fuerte devaluación respecto al dólar norteamericano. Los precios de los bienes se incrementaban constantemente, lo que creó una inflación anual sin precedentes que reducían la capacidad de compra de la población. México no era objeto de crédito de la banca privada, por lo que instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, BM y el Fondo Monetario Internacional, FMI, se le otorgaron. De acuerdo con las investigaciones realizadas, el neoliberalismo económico que se aplica en México tiene varias características. Es un neoliberalismo autoritario porque lo aplica el Estado sin consultar a los principales grupos económicos del país. Es centralizado porque el gobierno no toma en cuenta las necesidades y características económicas de las diversas regiones y estados del país. Favorece de primera instancia a los grandes capitales externos y en segundo lugar a los grandes inversionistas nacionales, especialmente en el área financiera. Es un neoliberalismo incompleto, porque no deja en libertad todas las fuerzas del mercado. El Estado ejerce controles y limitaciones en los aspectos que considera conveniente: incremento de salario, contraprecios, bienes y servicios estatales. Se basa en una apertura comercial indiscriminada, dejando sin ninguna protección a muchas actividades productivas y comerciales internas, como son la agricultura, ganadería y pesca. Favorece una privatización y reprivatización de prácticamente todas las actividades económicas que se realiza el Estado sin tomar en cuenta las características de las empresas a privatizar
ni en los grupos adquirientes. Se ha favorecido a grupos ligados a la esfera política. Ha polarizado a la sociedad mexicana porque el ingreso se ha concentrado en muy pocas manos, en tanto que la mayoría no cuenta con ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades. El modelo neoliberal en México se ve más presente en el sexenio de 1989 a 1994, con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Un acontecimiento que ha promovido el neoliberalismo en México ha sido el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que surge como la estabilidad de precios. En una economía abierta, los productos nacionales tendrían que compartir con los extranjeros. En el sexenio de Salinas se suprimieron los 3 ceros a los billetes y monedas, con el fin de favorecer el manejo del circulante monetario. Significantes consecuencias de un modelo económico neoliberalista y cómo es que éstas afectan a la ciudadanía mexicana. Una de ellas es la desregularización de la economía y las finanzas, tanto en un nivel nacional como un nivel internacional, viéndose afectados sectores tales como la agricultura, que pasaron de tener una seguridad económica subsidiada por el gobierno, dependiente de un sistema económico paternalista, a depender totalmente de los precios internacionales. 2. La privatización de muchos servicios otorgados por el gobierno de una manera desmedida. Servicios tales como agua, luz y gas, llegando incluso a privatizar paraísos naturales, como playas, bosques que han sido destinados a la tala y manglares que ahora se encuentran en manos de inversionistas extranjeros. Tal es el caso del manglar Tajamar. 3. La cesión por parte del Estado de su compromiso de regular activamente las condiciones macroeconómicas, especialmente en lo referente al empleo, lo que significa que no puede exigir que exista un apoyo social al país por parte de las empresas. 4. Brusca reducción al gasto social, lo que significa una menor inversión a sectores como educación, salud, seguridad, deporte y vivienda por parte del Estado. 5. Reducción de impuestos a las empresas. 6. Disminución al poder de los sindicatos de los trabajadores, desplazando el poder a favor del capital y debilitando la posibilidad de negociación de los trabajadores en busca de mejores condiciones de trabajo. 7. La proliferación de los trabajos temporales sobre los trabajos estables, aumentando desmedidamente el número de desempleados en el país. Pero, ¿qué ha pasado en México con el neoliberalismo? Los primeros antecedentes del neoliberalismo en México datan desde 1982. Con la elección de Miguel de la Madrid, el cual desde el inicio mostró más interés por el bien propio, vendiendo la soberanía de la nación, infectando así de corrupción al país y dándole un golpe fuerte a la patria de México. Posteriormente, en 1988, con una de las elecciones consideradas las más fraudulentas, Carlos Salinas de Gortari derrota a Cuauhtémoc Cárdenas, el cual era considerado el preferido para el pueblo mexicano. Este afectó a la economía mexicana, vendiendo empresas nacionales a particulares y acabando con algunas otras. Siguiente de esto, dio un gran avance al neoliberalismo del país con el Tratado de Libre Comercio, firmado por Estados Unidos, Canadá y México, disfrazado como una estabilidad de precios, pero quedando México muy mal parado por el estado en el que se encontraba el país. Y eso dio paso a la invasión de múltiples empresas extranjeras, que más que ayudar a la economía la entorpecieron, haciendo que más personas se aprovecharan de la situación de México, dañando una vez más al país. Después,
En 1994, con la sorpresiva muerte de Luis Donaldo Colosio, con la influencia del antiguo presidente, llegó al poder Ernesto Zedillo. En este periodo, apenas unas semanas después, se suscitó la devaluación del peso por la falta de reservas internacionales, con esto tapando la guerra de los militares con los pueblos indios. La administración de Zedillo decidió establecer un nuevo sistema libre de flotación del peso, el cual elevaba casi el doble el dólar en solo una semana. Pero cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, haciendo que las deudas de los dólares no pudieran ser pagadas, propiciando aún más la expansión de las empresas extranjeras, y abriendo con él el clímax del neoliberalismo en México, y dañando una vez más a la economía mexicana. Después de un lapso de guerra contra el narcotráfico, en 2012 fue electo Enrique Peña Nieto, el cual encabeza las reformas estructurales, las cuales afectan de manera contundente al neoliberalismo en México actual. Pero, ¿este continuará en el país? ¿Y hasta cuándo?